Dentro de las pirámides. Las pirámides de Egipto han fascinado a viajeros y exploradores que durante siglos han penetrado en su interior para desvelar sus misterios. Hoy en día, la tecnología permite a los arqueólogos saber mucho más sobre estas milenarias moles de piedra. Asterix, Obelix y Panoramix entran en la Gran Pirámide y acaban perdidos dentro de su laberíntico interior, incapaces de encontrar la salida debido al malévolo ingenio de los arquitectos del faraón. Menos mal que Idefix, el perrito de Obelix, entra a buscarlos. Y es que la idea de las pirámides como construcciones repletas de laberínticos recorridos llenos de trampas está muy extendida. No se sabe muy bien de dónde procede esta imagen. Quizás se deba a que resulta difícil imaginar que semejantes moles de piedra apenas contengan unas pocas estancias, y no cabe duda de que las películas de Indiana Jones o los juegos de ordenador de Lara Croft han ayudado a difundirla. Por desgracia, para la imaginación de muchos, la verdad es mucho más prosaica. Las grandes pirámides egipcias tienen muy pocos huecos en su interior, y en ninguna hay nada parecido a una trampa para ladrones. Ni siquiera en las tumbas excavadas durante el Imperio Nuevo en el Valle de los Reyes se pusieron trampas. Apenas un pozo a media tumba para recoger las aguas de posibles inundaciones. Solo un ladrón muy despistado que entra solo y sin luz terminaría maltrecho o muerto en el fondo de sus pocos metros de profundidad. En realidad, con la excepción de la de Keops, el interior de las pirámides del Imperio Antiguo es relativamente sencillo en cuanto a sus elementos. Otra cosa es la interpretación de los mismos. De hecho, durante la dinastía 6, la planta de las pirámides se volvió estándar. Para salvaguardar sus momias, los faraones confiaban en el poder sacrosanto de la realeza, no en complicados mecanismos de seguridad. Apenas un trío de rastrillos de granito a medio recorrido intentaban desalentar a los saqueadores, y en algunos casos ni eso. De hecho, las pirámides no presentan huecos en su interior. Sus cámaras están construidas siempre bajo tierra o justo sobre su base, y solo el corredor de entrada atraviesa su masa. Como el volumen edificado era enorme, este esquema facilitaba el trabajo de los arquitectos del faraón, que de paso evitaban posibles desastres constructivos. La única excepción de esta norma, que como veremos puede tener también un significado simbólico, es la Gran Pirámide de Keops. Un inmenso pozo es el principal elemento interno de la primera pirámide construida, la de Djoser en Sáqara, obra del sabio Imhotep durante la dinastía 3. Al fondo se sitúa la cámara funeraria, edificada como si fuera un juego de construcción a base de bloques de granito. De sus caras norte, oeste y sur nace un corredor que acaba en unas estancias o almacenes donde se guardaron vasos de piedra. Desde la pared este, otro corredor llevaba a las dos únicas cámaras de la pirámide, inacabadas, con paneles de caliza, placas de fayenza azul y 3 estelas que representan al faraón durante la fiesta Set, un ritual para el renacimiento de la fuerza real. Se accedía al pozo desde una trinchera o galería excavada frente a la cara norte de la estructura, lo que permitía al alma del rey viajar hacia las estrellas cincupolares, llamadas las inmortales, porque nunca desaparecen del cielo nocturno. Cerca, junto a la esquina este de la pirámide, desde el interior de Serdad, un pequeño habitáculo cuyo único acceso son 2 pequeños agujeros a la altura de los ojos, una estatua de Djoser miraba a ese mismo punto del cielo, al que se esperaba que el rey ascendiera mediante la escalera que representa la pirámide. Imhotep diseñó también la pirámide de Shenheret, el sucesor de Djoser, aunque no la terminó. En ella, los almacenes subterráneos rodean la pirámide por 3 costados, dispuestos a ambos lados de un largo corredor en forma de U. En torno a la cámara funeraria, una serie de corredores sin terminar pueden haber estado destinados a colocar estelas similares a las de la fiesta de Set de Djoser. La pirámide inconclusa de Kaba, sucesor de Shenheret, tiene una planta muy similar, pero con muchos menos almacenes. Se ha especulado con que los almacenes en torno a las momias de los faraones quizá representasen una sustitución simbólica de los cuerpos de los servidores sacrificados que los acompañaron al más allá en las tumbas reales de la dinastía 1.
La estructura interna de las pirámides sufrió un cambio radical a finales de la dinastía III, cuando en la pirámide escalonada de Meidum, atribuida al faraón Juni y acabada por su hijo Snofru, la entrada se colocó al final de un pasillo que atraviesa la masa de piedra y comienza a cierta altura en el centro de su cara norte. Asimismo, la cámara funeraria ya no se sitúa decenas de metros por debajo de la estructura de la pirámide, sino justo en su base. Por su parte, los almacenes desaparecen por completo, quizás sustituidos por las dos pequeñas habitaciones que preceden a la cripta. Este esquema de 3 cámaras se repetirá en prácticamente todas las pirámides a partir de ahora. En Meidum aparecen por primera vez todos los elementos que compondrán a partir de entonces un complejo piramidal: templo bajo o del valle, un muelle de acogida; calzado de acceso, un lugar de tránsito; templo alto, donde se realizaba el culto al soberano fallecido; pirámide subsidiaria, de función no muy clara; y pirámide principal, donde se depositaba la momia del faraón para que alcanzara las estrellas circumpolares. Snofru es autor también de 2 pirámides más, ambas en Dashur. Una es la pirámide romboidal, que cambia de inclinación aproximadamente a media altura y cuenta con 2 entradas, una en la cara oeste y otra en la norte, que conducen a 2 cámaras funerarias independientes, una justo bajo la base del edificio y otra justo por encima. Es muy probable que las 2 cámaras estén relacionadas con las 2 inclinaciones de las caras del edificio y que todo ello sea un modo simbólico de representar el doble país, el Alto y el Bajo Egipto. En cambio, la otra, la pirámide roja, fue la primera diseñada desde el principio como una pirámide de caras lisas. Dentro hallamos 3 habitaciones consecutivas. Las 2 primeras se sitúan sobre la base del edificio y la tercera se ubica encima, quizá como adelanto del peculiar diseño interior de la siguiente pirámide que sería construida en Egipto, la de Keops, hijo y sucesor de Snofru. La mayor de las pirámides egipcias supuso un salto adelante. Si hasta entonces todas las cámaras se habían situado en la base del edificio o unos pocos metros por encima, Keops prefirió situar 2 cámaras muy por encima y otra muy por debajo. De estas 3 habitaciones descubiertas en la Gran Pirámide, una está a medio terminar, o eso parece, situada a 30 metros bajo tierra. Otra tiene un techo a doble vertiente a unos 20 metros sobre la base de la pirámide y la cámara funeraria, con techo plano y precedida por un hueco inmenso llamado la Gran Galería. Se localiza a otros 20 metros por encima de la anterior. Quizá tengamos una pista del cambio de posición de las cámaras en el nombre de la pirámide, el horizonte de Keops. Tal vez los arquitectos del faraón pretendieron demostrar con ello que Keops era un rayo de sol. Eso simbolizan tanto las pirámides de caras lisas como los obeliscos. Esto sugiere, además, que Keops llegó a deificarse en vida. Nadie volvió a copiar esta distribución de estancias. Didufri, hijo y sucesor de Keops, construyó su cámara funeraria a unos 15 metros por debajo de su hoy desmantelada pirámide. Su medio hermano Kefren situó la suya en el emplazamiento clásico, la base de la pirámide. En cambio, el interior de la pirámide de Micerino, hijo de Kefren, incluye algunos elementos que luego aparecerán en el resto de pirámides del Imperio Antiguo. Además de la antecámara y la cámara funeraria a distintas alturas y separadas por 6 almacenes, en el pasillo de acceso hallamos otra cámara y 3 grandes bloques de granito, conocidos como rastrillos, para bloquear el paso. Estos elementos están más ordenados en la Mastaba Faraón, la tumba de Sefseska, el último rey de la dinastía IV, y se convertirán en estándar desde finales de la dinastía V. A partir de entonces, la estructura interior de las pirámides, decoradas con fórmulas funerarias, será siempre la misma: corredor interrumpido a medio camino por una pequeña habitación seguida por 3 rastrillos de granito. Tras ellos, el corredor desemboca en una antecámara que por el oeste da paso a la cámara funeraria y por el este a los almacenes que forman la serda, la única habitación sin textos. De esta forma, lo que comenzó con un pozo y unos almacenes excavados con descuido en la roca de Sácara, terminó al final del Imperio Antiguo de vuelta en Sácara,
cuando los arquitectos del rey fraguaron una planta fija para el interior de las moradas de eternidad de los faraones de Egipto.